Pechacucha nace como una plataforma para proyectos creativos. Quizás Pina Pardo sea uno de los proyectos que más encajen con el origen de Pechacucha. Hoy en día se ha convertido en una celebración global donde cabe cualquier cosa contada con entusiasmo y con energía. Aquí hemos visto a una bióloga, a una enfermera, fotógrafos, hemos visto en otros lugares cocineros, agricultores y, por supuesto, arquitectos como Miguel Ángel. Bueno, mi nombre es Miguel, soy arquitecto y estoy haciendo una investigación con un doctorado sobre la restauración de la arquitectura del movimiento moderno. Y vengo aquí un poquito para hablaros de este tipo de arquitectura, para descubrirla y que os anime un poquillo a verlo en todo este tiempo. Bueno, este tipo de arquitectura es una arquitectura que se caracteriza porque prescinde de la decoración, bebe mucho también del pensamiento decimonónico en cuanto a higiene, en cuanto también a los procesos fabriles, la producción en serie, etc. En Europa es conocida como movimiento moderno, pero en el mundo anglosajón se la conoce más como estilo internacional. Además es una arquitectura que se centra mucho en la arquitectura doméstica. Oficialmente dura desde el año 25 hasta el año 65 y la investigación se centra en la primera etapa, antes de la Guerra Mundial, que es la etapa heroica, que convive con otros tipos de arquitectura, de la cual absorbe también muchas ideas y muchas tendencias. Bebe también mucho de los movimientos vanguardistas en cuanto a la publicidad que hacen, la forma de expresarse, el maquinismo, las fotografías acompañado de los ideales de este tipo de arquitectura. Y aunque no lo parezca, es una arquitectura que tiene varios movimientos internos bastante conflictivos entre ellos, con bastantes tensiones. Por un lado estaban los funcionalistas y los rigoristas, eran arquitectos que lo que decían era bastante acorde con lo que construían, y por otro lado estaban los arquitectos más plasticistas. Eran arquitectos que eran bastante incoherentes en lo que decían y bastante incoherentes entre lo que decían y lo que construían. Por ejemplo, tenéis a Le Corbusier. Si leéis su obra de 1923, veréis hacer una arquitectura que es bastante incoherente la propia obra y es bastante incoherente entre lo que dice y lo que finalmente construye. Pero esta es la arquitectura que se impuso y lo sucede la arquitectura más icónica, y paradójicamente la arquitectura también menos funcional, menos racional. Por ejemplo, tenéis la Casa Faslo de Mies van der Rohe. Es una arquitectura que es muy bonita, pero es muy poco funcional. No permite la intimidad, no se puede ventilar, no tiene ventana y todos los años se inunda. También tenéis, por ejemplo, la Villa Savoy, que es en España hubo una asociación de arquitectos, que es el FACEPAC, que hubo tres grupos, el Grupo Norte, el Grupo Centro y el Grupo Catalán, que introdujeron el movimiento moderno en España. El Grupo Catalán realmente fue el que más arquitectura del movimiento moderno hizo. Por un lado está Fernando Mercadal, que era una de las personas del Grupo Centro que introdujo más las ideas del movimiento moderno, que se relacionaba mucho con los arquitectos europeos. Pero fue una persona que no construyó el movimiento moderno. Estas son sus principales obras de aquella época. Es un pabellón expositivo en Zaragoza, el Rincón de Goya, pero es una arquitectura que responde más a la arquitectura racional. El primer edificio del movimiento moderno es el Real Club Náutico San Sebastián, y aquí podéis ver, por ejemplo, en esta imagen, su imagen de barco navegando por el mar. Bueno, esta pieza de cristal es un añadido que se hizo posteriormente y que rompe un poco esa estética que tenía inicialmente, que le daría una potencia más de barco, de máquina navegando por el mar. En Valladolid tenemos arquitectura del movimiento moderno de esta época, tenemos arquitectura racionalista. Esta es una de las principales obras de la categoría residencial. Seguro que muchos lo habéis visto, está en la calle Santiago y seguro que un poco os habéis pasado de ella. Y luego está también un colegio que se cerra ahora, y es un edificio muy bueno también. Estuvimos el otro día con su directora, que nos dijo solamente bondades del edificio, y pensar que es una arquitectura que tiene casi 80 años. Si entráis en esta página vais a ver muchos más edificios. La diferencia entre la restauración de la arquitectura histórica y la restauración de la arquitectura del movimiento moderno es que la restauración histórica pretende no engañar, conservar la parte histórica y lo moderno, manteniendo su esencia. Por ejemplo, esta altura sería la capilla que tendría originariamente. En San Agustín, por ejemplo, esta es la altura que tenía originalmente el claustro, y este cuerpo gris sería más o menos el volumen que tenía, es decir, se diferencia. En cambio, la tendencia de la arquitectura del movimiento moderno, la restauración,
Lo que hace es una reconstrucción mimética. Habéis visto antes una fotografía en blanco y negro, pero de los años 80, esta es una restauración de los años 90. Hay un concepto que es el año de significancia, que es el año en el que el edificio del movimiento moderno alcanzó su imagen icónica. Normalmente corresponde con el año en el que se construyó, como la Villa Saboya, en 1929. Pero, por ejemplo, la fábrica Bandel se construyó en los años 30, pero en los años 60 se añadieron unas pasarelas. El año 67 es cuando se considera año significante, y toda restauración que se haga debe devolver el edificio a esa etapa histórica de vida. Un problema de la restauración del movimiento moderno, uno de los tantos problemas, son las vidrieras. Por un lado están las carpinterías, en aquella época se hacían muy delgadas, no se querían que se viesen, y es un problema actualmente en tema de climatización, como se ha hablado antes. Y por otro lado está la transparencia. En los años 30 los cristales no eran tan perfectos como son ahora, eran irregulares, eran mucho más transparentes que los de ahora. Esta es una reconstrucción del pabellón de Nimes del año 85, como veis con un vídeo moderno, son muy reflectantes. Y además tiene una tonalidad verde, si lo rompéis veis que tiene una tonalidad verde, que cambia la visibilidad y la tonalidad. Esa imagen de transparencia que se perseguía en el movimiento moderno, con los vidrios actuales se pierde. Otro problema de la restauración es la rehabilitación, el dar uso. Hay una tendencia bastante actual que es derribar los edificios. Esto no es una restauración, eso es un edificio moderno disfrazado de arquitectura antigua. Esto, por ejemplo, se ha hecho en un laboratorio y se cambió bastante la distribución. Una intervención buena, no es interpretante porque se han eliminado algunos volúmenes y demás, pero una intervención buena que tenemos aquí en Valladolid es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el antiguo Matadero, en el 25, donde las salas expositivas se mantienen bastante bien esa imagen polígono, el Matadero que tenía originalmente. Y bueno, aquí os dejo con una viñeta cómica sobre la restauración arquitectónica del movimiento moderno de Leon Krieger, y si tenéis alguna duda, pues habla conmigo ahora por aquí por el bar, o escribiendo en mi correo electrónico.